Vamos a recordar nosotros que la ley, ¿sí? Para ciertos doctrinarios es la fuente suprema de las obligaciones, ¿sí? Podemos estar o no estar de acuerdo, ¿no? Por eso, pero para ciertos doctrinarios dicen es la fuente suprema, la ley nace todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Estado constituido, un Estado jurídico de derecho. Y tiene lógica, ¿no? E incluso dicen estos actores, oiga, si la ley no reconoce al contrato como fuente de las obligaciones, entonces no tenemos ni siquiera el contrato como fuente de las obligaciones. Otros autores dicen no, peso. En ciertos esquemas ya de siglos atrás, y hay esa discusión, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es la ley. Cuando nosotros entramos al Código Civil, nos encontramos en el artículo 1 primerito definiendo la ley, ¿no? La ley. Cuando nosotros establecemos un positivismo jurídico, dice, no, la norma suprema, la ley, ¿ya? Y también, pues, el propio Estado reconoce para sí el hecho de que si estamos nosotros un Estado de derecho, ¿sí? Se deben reconocer toda la estructura jurídica normativa de la propia estructura del Estado. A ver, ¿quién me ayuda? Yo, abogado. Muchas gracias. Adelante. Hay que destacar que la consideración de ley como fuente de obligaciones fue completamente extraña a la concepción de obligación del derecho romano. El primer código civil que introduce la ley como fuente de obligaciones es el italiano, de 1865, en el que posteriormente se inspiró el Código Civil español de 1889. Ya. Entonces, verán que esto es parte de la historia, los antecedentes de lo que es la ley, ¿no? Como fuente de las obligaciones. Entonces, dicen, oiga, no siempre fue reconocida, ¿no? Es decir, se la tenía fuera de esa clasificación de las fuentes de las obligaciones, es tanto así que recién en el 1865 y siguientes años fue introducida ya en la normativa legal. Siguiente diapositiva, por favor. Alguien más que ayude con la lectura. Yo. La obra de García Goyena, pese a su profundidad y erudición, no se ocupa de la cuestión de la ley como fuente de obligaciones, pues en el tiempo en el que dicho autor realizó su obra, estaba aún así sin consolidarse plenamente la teoría que permite conceptuar a la ley como fuente de obligaciones. En razón de los antecedentes, las obligaciones legales vendrían determinadas por la propia ley. En consecuencia, no podría haber presunción de obligación legal si la obligación no está expresamente determinada por la ley que la crea. García Goyena, que es un gran pensador en el aspecto procesal y civil, dice, bueno, oiga, pero si la propia ley no expresa, ¿sí? O no reconoce a las otras fuentes o a la propia obligación, entonces la obligación no debería ser coercitiva, no debería ser exigida. ¿Cómo nosotros vamos a decir que una obligación, con el principio de obligatoriedad, puede exigirse de parte del acreedor al deudor si la ley mismo no lo determina, no lo faculta y no lo establece en un cuerpo normativo, ¿no? Entonces, como que tiene lógica por ahí, ¿no? Pero vamos a ver otros criterios. Siguiente diapositiva, por favor. Yo la puedo leer, profesor. Sí puedo, no sé, se me cortó. Gracias, les estamos escuchando. Adelante. Ya, ok, ya. Las fuentes de las obligaciones han sido clasificadas tradicionalmente en 5 figuras: el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. La última se agregó posteriormente por los comentaristas del derecho romano. Al respecto, von Thur indica, en la sistemática del derecho civil es fundamental la clasificación romana de la obligación en 2 grupos principales: las obligaciones ex contratu y obligaciones ex delito.
Con posterioridad, en las instituciones de Justiniano, se habría especificado la última expresión y habrían quedado configuradas las 4 fuentes que permanecieron por muchos siglos antes de que se le agregara la ley. Es cierto, se fue reconocida posteriormente. Habían personas que hacían pues análisis, crítica, o también se dedicaban al estudio del derecho romano. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el derecho romano es fundamental para entender sobre todo la legislación aquí en nuestra América Latina. Entonces, esa herencia que dejó el derecho romano en situaciones que incluso hasta ahora se mantienen instituciones fuertes, es motivo pues de análisis, de crítica, de enciclopedias enteras que se han escrito sobre el derecho romano. Entonces ahí nace esa figura de que cuando se comienza a estar analizando el derecho romano, se habla de que no solamente esas obligaciones contractuales, delictuales, porque el derecho romano tiene una fuerte tendencia a decir, del delito nacen las obligaciones, porque del delito, el cuasi-delito nacen las obligaciones, porque eso crea la reparación del daño, etcétera. Bueno, pero también ya se fue desarrollando el contrato, el cuasi-contrato, y nos estamos hablando de que surge la idea de también incorporar a la ley como fuente de las obligaciones, ¿no? Alguien que no haya leído. ¿Puedo leer? Sí, sí, adelante, adelante. La no inclusión de los actos jurídicos unilaterales como fuente obligacional se debe a la adopción de la tradición romana. El sistema de fuentes nos revela que en el derecho romano la principal manifestación de voluntad reconocida fue el contrato. No se conoció como categoría dogmática la declaración unilateral de la voluntad, sin prejuicio del perfilamiento de actos jurídicos unilaterales como el testamento. Ya, esta es una crítica fuerte, ¿no? Al aspecto de la unilateralidad. Dicen, yo tengo la voluntad, ¿sí? De obligarme, pero la otra parte debe también, pues, ser receptor de esa obligación. Lo que dice es que cuando yo me obligo para conmigo mismo, no hay un contrato. Hasta la vez se mantiene dentro de la doctrina actual, ¿no? Y dice, eh, Juan no puede venderse su propia casa. Juan no puede contratarse a sí mismo, ¿no? Para hacer una tarea, un trabajo. Entonces siempre la bilateralidad se la reconoce para que exista la comparecencia de dos partes. Recuerden que habíamos dicho también puede ser plurilateral. De un lado muchas partes, de otro lado muchas partes, o uno, muchos y uno y muchos, pero el asunto es que debe existir una contraparte para que se pueda hablar de obligaciones. Eso es lo que se ataca al asunto de la unilateralidad. Una persona no puede a sí mismo obligarse, ¿no? Porque es ilógico que se quiera trasladar una obligación uno mismo, ¿no? Cuando uno mismo es el dueño, etcétera. La siguiente lámina, por favor, les agradezco la lectura. Debe destacarse, por consiguiente, que el testamento opere como una fuente obligacional. La sucesión por causa de muerte, como sabemos, es un modo de adquirir en el sistema de Bello un derecho real en particular. El de herencia, que según la doctrina constituye una universalidad jurídica. Aunque la doctrina no lo plantee en forma usual, de esta manera, No sé si es mi internet o el internet de Estefanía, pero ya no la escucho. ¿Sí me escuchan ustedes a mí? Hola.